¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto en saludarle. Estamos arrancando esta serie de programas especiales en donde, como ya se lo habíamos comentado en promocionales anteriores, iniciamos precisamente una charla, un diálogo con los candidatos al gobierno del Estado, en donde estaremos participando precisamente algunos expertos en diversos temas y periodistas precisamente platicando con los candidatos al gobierno del Estado de Guanajuato. Y hoy quiero darle la bienvenida precisamente al panel que nos acompaña. Primero que nada, bueno, darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, precisamente Diego Sinué Rodríguez Vallejo, candidato por Guanajuato al frente al gobierno del Estado. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Miguel, un gusto estar aquí con ustedes y saludo con mucho agrado, mucho respeto a los demás panelistas. Así es, y bueno, pues quiero empezar primero por las damas. Sofía Negrete, jefa de información de Milenio Multimedios, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor José Ángel Córdoba Villalobos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Exsecretario de Salud Federal, exsecretario de Educación, en su momento también expresidente del Instituto Electoral y entre otros cargos que ha estado ocupando precisamente ya con una larga trayectoria. Juan Miguel Alcántara Soria, exprocurador de Justicia y además exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. David Herrerías, gracias por acompañarnos, integrante del Observatorio Ciudadano de León, y el periodista Andrés Amieva, que además es jefe de redacción de Milenio. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Buenas noches. Y bueno, pues abrir esta plática, la idea es, como ya lo hemos comentado en algunos promocionales previos, dialogar sobre las propuestas que, Diego, pues tienes como aspirante al gobierno del Estado. Y yo quisiera abrir el debate con el tema que, bueno, sin duda ha sido el tema prioritario de las campañas, ya ustedes mismos lo dijeron al arranque de las mismas, el tema de seguridad. Yo quisiera que, si tienes alguna exposición que hacer sobre precisamente, y bueno, pues dar la oportunidad a cada uno de nuestros panelistas de hacer cuestionamientos precisamente. Diego, adelante. Sí, mira, creo que es importante abordar el tema de seguridad en dos vías: atender lo urgente y lo importante. ¿Qué es lo urgente? Detener la ola de violencia, lo que hoy preocupa a la ciudadanía y a nosotros nos ocupa, que es precisamente el poder bajar esos índices delictivos que hoy tiene nuestro estado y el país en general, ¿no? Recordemos que 29 de 32 estados incrementaron los homicidios dolosos, que el 2017 ya es el año más violento del que se tenga registro en nuestro país desde que se mide la violencia, que sin embargo nosotros en Guanajuato tenemos que hacer la tarea y creemos que es importante fortalecer nuestras policías municipales. Me gustaría aportar un dato: en este sexenio se incrementó un 120% las fuerzas estatales, es decir, se aumentó el número de policías estatales. Sin embargo, como decimos los abogados, a contrario censo, las policías municipales se vieron disminuidas. Pasamos de tener 8.500 policías municipales en todo el estado a tener actualmente 6.500. Ha habido un debilitamiento de las instituciones en cuanto a policías municipales. La propuesta ahí es muy clara. Tenemos que fortalecer a la policía municipal a través de la dignificación del salario, de la capacitación, del equipamiento de los policías municipales. Lo queremos hacer a través de un Consejo Estatal de Seguridad, que participen alcaldes, fuerzas federales, el Ejecutivo del Estado, Procuración de Justicia y otros organismos y poderes como el legislativo, el judicial, pero además incluir a la participación ciudadana, incluir a los ciudadanos en este consejo, que nos permitan pues vigilar que el recurso que ahí se va a generar, vamos a destinarlo a lo que hoy se requiere, que es la seguridad y fortalecer a la policía municipal. Pero esto es solo una parte del problema. Tenemos también que fortalecer la Procuración de Justicia. Si quisieras que te diera un dato a nivel federal, y si me lo permiten, según datos del INEGI, se cometen alrededor de 31 millones de delitos en México, de los cuales solo se denuncian alrededor de 3 millones. De esos 3 millones de delitos, solo 2 millones se convierten en carpetas de investigación. Se habla que tenemos alrededor de 9,000 ministerios públicos en todo México. Estamos hablando que nos tocaría de 7.5 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. Si vemos de todo ese cúmulo de delitos que no se denuncian, pues es un universo muy grande. Pero si nos centramos en los 3 millones que se denuncian y en los 2 millones que se convierten en carpetas de investigación, estamos hablando que les toca al Ministerio Público alrededor de 270 averiguaciones o expedientes que armar por día. Perdón, uno por día, porque si quitamos los días no laborables del año, estás hablando que te toca precisamente que el Ministerio Público tiene que atender un expediente diario. ¿Esto qué nos lleva? A que es muy complicado que en un solo día un agente del Ministerio Público pueda armar
una investigación como se debe, para poder judicializar o llevar el proceso ante una instancia judicial. Y esto nos ha generado una sensación y una realidad de impunidad en el país, donde quien denuncia no ve resultados de su denuncia, policía que detiene a un delincuente en flagrancia, pues ve cómo es liberado y queda en riesgo, queda expuesto ante una venganza del delincuente. Esto nos ha generado precisamente un estado de indefensión a la ciudadanía. Por eso necesitamos fortalecer, sí, la Policía Municipal, pero también las áreas de Procuración de Justicia. Aunque se han hecho esfuerzos importantes en Guanajuato, estamos por ahí de los números de la media nacional. Requerimos un esfuerzo aún mayor y se requiere presupuesto. Pero también viene otra etapa, que es el de la impartición de la justicia. Y ahí el Poder Judicial y el Legislativo tienen tareas importantes, tienen que discutirse la modificación o no de artículos como el 19. Veo que hay un gran debate público entre quienes afirman que sí se tiene que reformar. Esto habla de la aportación de arma de fuego, es decir, tenemos que tener prisión preventiva para quien porta un arma de uso exclusivo del ejército o no. Creo que combatir la inseguridad en todos los frentes nos va a permitir tener una estrategia más certera. Pero eso es lo urgente, detener la ola de violencia, generar una sensación de seguridad, de paz social en Guanajuato. Pero ¿qué es lo importante? Ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es la descomposición del tejido social. Y ahí creo que tenemos mucho que hacer en rescate de espacios públicos, en prevención, en combate a las adicciones, en fortalecimiento del tejido social. Y esto lo tenemos que hacer juntos, sociedad y gobierno. Yo tendría una pregunta a reserva de los comentarios que ya empiezan a hacer los panelistas, pero hay dos temas ahí muy importantes, pero yo quisiera tocar solamente uno. Uno es el del procurador, que estamos a punto de convertir en una fiscalía general del Estado, y ya se habla del fiscal carnal y demás así por el estilo. Pero antes de abordar ese tema, que seguramente lo tratarán los panelistas, ¿qué pasa si Diego se enfrenta a un congreso de oposición? Yo creo que no va a pasar esto. Creo que Acción Nacional, junto con PRD y Movimiento Ciudadano, a nivel federal, mandó las mejores propuestas. En lo local hay una coalición PAN-PRD, que precisamente está ahorita en tribunales debatiéndose la coalición o no, pero los mejores perfiles se han lanzado por parte tanto de Acción Nacional como del Frente, y creo que vamos a tener un congreso aliado. Pero siempre me ha gustado construir, me ha gustado sumar y no restar, y creo que es en el diálogo, en el entendimiento, y cuando tienes las cartas sobre la mesa, que se puede construir el diálogo, y creo que lo vamos a hacer por el bien de Guanajuato. Adelante, por favor. Sí, candidato. Creo que desafortunadamente el tema de prevención de la violencia y del delito, no nada más en Guanajuato, en todo el país se ha abandonado. De hecho, en este último año el presupuesto fue cero. Este tema de prevención es fundamental porque precisamente por eso ha ido creciendo todo el problema de la delincuencia. ¿Y cuáles serían los aspectos más importantes de llegar a la gubernatura que reforzaría precisamente para lograr esto? Se ha hablado de educación, valores, que es un tema que se ha ido olvidando. Se ha hablado de práctica del deporte, ejercicio físico. Se ha hablado de desarrollo de la cultura, de las capacidades, desde los niños, porque desde ahí es donde a veces empiezan a aprender estas conductas. Se ha hablado mucho sobre la posibilidad de legalización de las drogas. ¿Cuáles son sus ideas en relación a tratar precisamente de ir construyendo una base que nos permita que en 10, 15 años ya no haya este problema, amén de lo urgente, por supuesto? Creo que hay que trabajar en conjunto con la sociedad. Hay que ir por estas dos vías, lo urgente y lo importante. Y lo importante es precisamente atacar las causas de esta violencia, de esta inseguridad, y es fortalecer el tejido social. Y creo que la prevención, como bien lo menciona, doctor, se ha ido olvidando, ¿no? Se ha ido menospreciando, y es un tema muy importante. Lo tenemos que hacer de manera transversal, no puede ser solo tarea de una subsecretaría como hoy está en Seguridad Pública, tiene que ser tarea de todos, y hablábamos de manera transversal, desarrollo social, deporte, cultura, educación. Todos tenemos que tener una estrategia transversal que nos permita incidir efectivamente en territorio, y incidir en territorio implica rescate de espacios públicos, implica por supuesto mejorar el entorno, que los jóvenes, que los pobladores accedan al deporte, a la cultura, a empleos mejor pagados, a poder seguir estudiando. Y esto lo tenemos que hacer, repito, a la mano de la ciudadanía, porque es la única forma de darle continuidad a estos planes, a esestos programas. Existe una extensión muy importante, que es el apoyo a las ONGs. Existen en León, sobre todo, ejemplos muy valiosos de lo que pueden hacer
algunas ONGs como lo hace Fundación León Trinitate, aquí el propio David Herrera lo hace en Las Joyas, donde a través de la cultura, a través del desarrollo del tejido social, de la cohesión social, se logran hacer cambios importantes en puntos específicos. Hay que apostarle también a la participación ciudadana en ese sentido y sobre todo fortalecer los programas de prevención, que no se queden a nivel de organizar un torneo solamente, sino que se le dé continuidad, que se le dé seguimiento. Y ahí tiene mucho que aportar y renovar el Instituto de la Juventud y muchos otros organismos que hoy en día están desarticulados. Creo que ahí la transversalidad, la focalización de los programas, pero sobre todo una metodología muy clara con la participación ciudadana nos va a poner en otro nivel y en la ruta correcta para que en el mediano y largo plazo se dé una transformación real. Entonces sí le va a dedicar mucho presupuesto a prevención. Muchísimo. Todo lo que abone a la seguridad del Estado tenemos que apostar y la prevención tiene que ser uno de ellos. Candidato, también comentaba el fortalecer el tejido social. Sin embargo, es el mismo discurso que hemos escuchado en la actual administración. Y yo quisiera saber, Diego Sinoé, ¿cómo van a ser estos comos? Porque ese discurso ya lo hemos escuchado. El que van a trabajar, el que van a sumar a la familia, el que van a trabajar desde los valores, ya lo hemos escuchado. ¿Cómo serán ese trabajo, lo que usted va a proponer para que realmente esto se logre? Primero, en Guanajuato se han hecho las cosas bien, pero aún se pueden hacer mejor. Guanajuato es un estado que en materia, por ejemplo, combate a la pobreza, datos de Coneval 2017, habla que Guanajuato redujo la pobreza extrema prácticamente un 50%. Estábamos 8.4% de la población era pobre extremo, hoy 4.4% de la población está en pobreza extrema. Es decir, las políticas de combate a la pobreza han estado dando resultados, repito, datos oficiales de Coneval. Sin embargo, en el tema de reconstrucción de tejido social va más allá del combate a la pobreza. Programas como el de Pinta tu Entorno, rescate de espacios públicos y sobre todo comités vecinales de seguridad tienen que seguirse fortaleciendo. Y los que tiene el DIF como escuela para padres, también el que implementa en las escuelas cuando existe el bullying, que lleva un psicólogo 6 meses de manera permanente, esos 6 meses trabajando con los alumnos y con los padres de familia, son esos programas que te permiten realmente hacer una transformación. Hay que fortalecerlos, pero sobre todo hay que articularlos entre ellos para tener mejores resultados. Así es. Bueno, yo me voy a permitir discrepar de algo de lo que acabas de decir, candidato, de que en Guanajuato todo se ha hecho bien. Desde la perspectiva de la que yo me puedo asomar, que es en la de Procuración de Justicia y Seguridad, creo que se han hecho las cosas mal. Déjame decirte que cuando en 1991 llegamos con el gobierno de Carlos Medina, en mi caso, a hacerme responsable de la Procuraduría de Justicia, nos encontramos con una Procuraduría entonces con enormes niveles de corrupción, con una insuficiencia de elementos como ministerios públicos, entonces se llamaban policías judiciales, ya no hablemos del área de periciales totalmente abandonada, no había una computadora en la Procuraduría en 1991. Para no irme hasta atrás, si yo me asomo y lo tengo que hacer por razones profesionales a la actual Procuración de Justicia del Estado, yo creo que la Procuraduría es uno de los elementos que contribuyen a la impunidad y por lo tanto por la impunidad contribuyen a los niveles de inseguridad que tenemos en Guanajuato. Hoy cualquier abogado, para no hablar de las víctimas de delitos que tienen que asomarse a alguna agencia del Ministerio Público que quieren abrir una carpeta de investigación, desde el tema de la denuncia ya se ha vuelto muy complejo que te atiendan para presentar la denuncia. Los niveles de indisposición de las víctimas para denunciar en Guanajuato se han incrementado, por lo mismo porque no le ven sentido, no ven razón de ir a perder el tiempo en una denuncia, porque entre otras cosas la Procuraduría de Guanajuato hoy, si no le entregan en flagrancia, le ponen a disposición a algún presunto delincuente, pues la Procuraduría no judicializa nada. Los niveles de carpetas de investigación que están archivadas son altísimas. No hay pues verdadera investigación. Yo creo, candidato, en conclusión, y es mi pregunta, que una de las líneas de acción que tú planteas, que es la de la urgencia, pasa por revisar la actuación de la Procuraduría. Hoy no es más que parte del problema
de inseguridad que vive nuestro Estado. Y me parece que es muy importante que en la perspectiva de lo que estás comunicando a la ciudadanía, pues haya una dimensión adecuada de ese problema de deficiencia, insuficiencia, corrupción en el área de la Procuración de Justicia del Estado. Y hay un tema que, hay una expresión tuya que me parece pertinente. En el pasado reciente has hablado de dar un golpe de timón, no sé si fue la expresión correcta que usaste. Creo que tiene que ver algo con que estás leyendo este tema. Me gustaría saber, en conclusión, cuál es tu perspectiva, tu apreciación de la Procuración de Justicia del Estado. Si me permite también ampliar un poquito, porque va en la misma línea como para ampliar. En un diagnóstico que estamos haciendo en Las Joyas, una de las cosas que le preguntamos a la gente tiene que ver ahorita con el tema de la justicia. Hace 3 años que hicimos este ejercicio, el doctor Córdoba le presentamos, me acuerdo, este diagnóstico eran a los candidatos. El tema principal en Las Joyas era la movilidad, esa era la gran preocupación de la gente. Ahorita claramente en este nuevo ejercicio el tema de la seguridad ha aumentado. Y una de las cosas que comentamos con la gente es, si la gente sufre un atraco, es decir, lo desesperante a veces en esas circunstancias es que la gente tiene una televisión y es lo que se meten a robarles. Y si le preguntas a la gente si cree que algún día el Estado mexicano, el gobierno, como le quieran llamar, le va a poder hacer justicia, le suena como un cuento de hadas. Es decir, la gente en las comunidades no siente, ni siquiera lo tiene en el imaginario, como esta posibilidad de que se le acerque la justicia. Y eso desencadena además procesos a veces de mucha descomposición social, porque genera procesos de venganza, ¿no? Es decir, si el Estado no está, entonces lo que toca es hacerse justicia por la propia mano, y entonces empiezan escaladas de violencia que son muy graves pues en esas zonas. Y además no tenemos la policía, digamos, de intermediación, la policía cívica o los elementos que pueden ayudar a resolver esos conflictos en la base son totalmente insuficientes, ¿no? La gente no los conoce, sí, ni siquiera sabe que puede acceder a ellos. Es un poquito como complementando esto, porque esta idea de que la gente denuncie suena como algo todavía excesivamente lejano ahí. ¿Cuál sería ahí la posición? Mira, bueno, primero decir que coincidimos en algo, Juan Miguel Alcántara, creo. Ni todo está bien, ni todo está mal. Creo que hay matices, se han hecho esfuerzos importantes. Creo que Guanajuato va bien, pero puede ir mejor. Esto quiere decir que hay áreas de oportunidad, que hay cosas que se tienen que mejorar. Y en ese sentido, lo he señalado, ¿no? Con las cifras que di a nivel nacional, o sea, 31 millones de delitos, solo se denuncian 3 millones, donde hay una ineficiencia de los ministerios públicos para poder judicializar los procesos, para poder armar las carpetas de investigación. Se requiere una mayor inversión, pero también se requiere fortalecer la área de investigación, porque coincido, ¿no? El 90% de los que se presentan a nivel nacional son por en flagrancia. Y existe eso que yo llamo, pues ese sentimiento de impunidad, no solo del ciudadano, sino del policía que detuvo al delincuente. Entonces tenemos que trabajar en las dos vías, por eso es importante no solo tener más policías municipales y mejor preparados, porque de nada va a servir que los detengan si no vamos a poder llevarlos ante la justicia. Creo que tenemos que trabajar en ese sentido fuertemente en Guanajuato, y creo que están las bases sentadas para tener una mejor procuración de justicia y también una impartición de justicia. Y ligándolo aquí al tema que mencionaba David, sí veo importante darle un giro a la policía preventiva. Yo mismo lo he propuesto, una policía de gestión, una policía que sepa atender a la víctima, que no revictimice a quien sufrió un delito. Inclusive hemos llegado a la propuesta de que algunos policías puedan recibir la denuncia, que no tengas que trasladarte hasta el Ministerio Público. Necesitamos eficientar la denuncia, no mandar tampoco más carga de trabajo a los de por sí ya saturados ministerios públicos. Tenemos que apostarle a la mediación, los árbitros calificadores, darles un giro y convertirlos en jueces cívicos. Tenemos que apostarle a esta justicia cívica, donde a través de algunos mecanismos de mediación podamos atender asuntos menores, por supuesto. Estamos hablando de mucho de lo que hoy se nos presenta como
conflicto vecinal, de convivencia vecinal, que no está capacitada la policía ni la autoridad para mediar entre conflictos entre vecinos, y que el ciudadano espera de su autoridad que le ayuden para no tener que llegar a esto que tú mencionas, que termina a veces en tragedias familiares, por un reclamo de dónde pone la basura el vecino, por el ruido excesivo que hace un joven vecino en una fiesta, termina en reclamo, y sin una intervención oportuna de la autoridad, pues difícilmente vamos a poder tener esa cultura de la paz. Por eso creo que es importante esta propuesta que hemos hecho de darle un giro y de pasar de policías preventivos a policías de gestión. Esto no es algo nuevo, en Morelia lo están implementando, hemos tenido pláticas con Bernardo de León, con la gente que ha estado trabajando, y parece un modelo muy interesante que hay que explorar, que hay que trabajar, y que precisamente el Consejo Estatal de Seguridad va a ser ese mecanismo que nos va a permitir ir estableciendo estos pues, puntos de acuerdo, estos tramos de control, para lograr que el municipio se involucre y sobre todo con la ciudadanía atender los dos temas, lo urgente y lo importante, que al final la reconstrucción del tejido social es lo que nos va a dar la plataforma para volver a tener ese Guanajuato con la cultura de la paz. Bien, si me permite, vamos a una pausa breve, tenemos que hacer una pausa comercial. Estamos platicando precisamente en este encuentro con el candidato de Guanajuato al frente, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Volvemos después de la pausa.